Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre las lluvias atípicas y las inundaciones en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, también sobre esta renovación del PAN y el guiño hacia la derecha y sobre lo que está sucediendo en Gaza, esta supuesta paz que realmente no lo es. Vamos a ver las portadas de este mes. El pasado 9 de octubre, en Egipto, se acordó un alto al fuego entre Hamás e Israel, lo que permitió a muchos gazatíes iniciar el regreso a sus hogares destruidos. Tras dicho acuerdo, comenzó la liberación de rehenes de ambas partes. Sin embargo, Israel no ha respetado plenamente los términos de la tregua y ha continuado con agresiones, lo que pone en entredicho la viabilidad de una paz duradera. El expresidente Nicolás Sarkozy ingresó a prisión tras ser sentenciado a 5 años de cárcel por el delito de conspiración criminal al haber aceptado fondos del régimen de Muammar Gaddafi para financiar su campaña presidencial de 2007. Con ello, se convirtió en el primer mandatario en Francia en pisar la cárcel por un asunto penal de esta naturaleza. El pasado 18 de octubre se llevó a cabo la protesta más grande en la historia de Estados Unidos, bajo el lema No Reyes. Más de 2.700 ciudades y un estimado de 7 millones de personas participaron en esta marcha pacífica para denunciar el autoritarismo y las políticas migratorias de Donald Trump, así como los recortes masivos a salud, educación y medio ambiente, entre otras medidas de su administración. La venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en una decisión controvertida. El reconocimiento se justificó en su labor por los derechos democráticos en Venezuela, pero despierta críticas debido a su llamado abierto a la intervención militar de los Estados Unidos en ese país y a su respaldo explícito a la ofensiva israelí en Gaza, lo que muchos consideran incompatible con los principios del pacifismo del galardón. En consecuencia, el Consejo Noruego de la Paz anunció el boicot a la ceremonia del premio, negándose a participar en la tradicional procesión de la antorcha en Oslo. El pasado 19 de octubre, en una operación relámpago de apenas 7 minutos dentro del Museo del Louvre en París, fueron robadas 8 piezas de joyería valuadas en aproximadamente 88 millones de euros. La policía francesa desplegó un centenar de agentes que investigan las evidencias forenses. Sin embargo, expertos advierten que el tiempo para recuperarlas es limitado y que las piezas podrían perderse para siempre. Tras las elecciones legislativas en Argentina, el partido del presidente Javier Milei obtuvo 40% de los votos y se consolidó como la primera fuerza nacional en el Congreso, mientras que la coalición opositora, encabezada por el peronismo, obtuvo el 31.7%. El resultado otorga al mandatario un respaldo clave para impulsar su agenda de reformas económicas. Qué gusto tenerles nuevamente acá en Mextranjeros, en TV UNAM. Como ya saben, el último viernes de cada mes nos vemos por acá con los temas que más nos emocionan, que más nos interesan. Y en esta ocasión vamos a empezar contigo, Paula Mónaco Felipe, periodista argentina, freelance, que anda por acá en México desde hace ya muchos años. Cuéntanos cuál es tu nota de hoy y bienvenida. Gracias, Ixchel, y un gusto siempre estar aquí en Mextranjeros. Hoy traigo una nota personal que emociona, pero emociona creo como para mal. Los invisibles entre los invisibles, los desaparecidos migrantes, que nunca sabemos ni cuántos son, ni cuántos pasan, ni cuántos desaparecen. En estos últimos días empezaron a organizarse y a pronunciarse públicamente familias de 40 personas desaparecidas en Chiapas, de origen hondureño, cubanos y ecuatorianos, que desaparecieron en San José Huellato, en Chiapas, iban en una lancha rumbo supuestamente a Juchitán. 40 personas desaparecidas en simultáneo en diciembre del año pasado, y dieron una rueda de prensa en la que denunciaron que están siendo extorsionados, y denunciaron la inacción de las autoridades aun cuando conocen del caso y han sido notificadas por ellos mismos. Desaparecen 40 personas de una vez y no hay ni siquiera una carpeta de investigación. Esto dicen las familias, que la Fiscalía General de la República, aun cuando tiene incluso una unidad de investigación para delitos cometidos contra migrantes, no ha iniciado ni siquiera una carpeta. Creo que es terrible lo que está pasando. Es de alguna forma esperanzador que las familias
pese al miedo, pese a la distancia, pese a las limitaciones, hablen y hablen en colectivo. Es un caso del que hemos sabido muy poco, aunque es muy terrible, y que es como la punta del iceberg. Compañera de Pablo en El País, Beatriz Guillén es alguien que ha documentado esto. Les recomiendo que lean su trabajo del 21 de junio, publicado Anatomía de una desaparición masiva en México. Y al parecer Chiapas se ha transformado por múltiples lados en una zona terrible, y ahora nos preguntamos cuántas desapariciones masivas hay y cuándo hará algo la Fiscalía General de la República. 40 personas, incluidos menores de edad, un niño. Y ya tienen años, además, las madres de personas desaparecidas, sobre todo de Centroamérica, marchando todos los diciembre. Seguramente este año también estarán por aquí denunciando la desaparición de sus... Las caravanas, primeras caravanas, luego son búsquedas colectivas, y una organización que tiene apenas, cumplió un año hace poquito, la Red Regional de Familias Migrantes, que fue quien organizó esta conferencia de prensa. Y bueno, van haciendo lo que pueden, como pueden, y ojalá nos pongamos a ver. Cerca de 2 millones de personas, más o menos, se estiman, pasaron por México en los últimos 2 años. No hay ni siquiera números, no hay investigaciones, y un pendiente. Un gran pendiente. Nos vamos ahora con Rafael Archondo, periodista independiente de Bolivia. Bienvenido, Rafa, qué bueno que andas por acá nuevamente. Cuéntanos qué nota traes el día de hoy. Gracias, Itzel, un gusto estar aquí con Pablo, Paula y Jan. Pues yo quería hablar del país en el que nací, en Bolivia. El 17 de agosto y el 19 de octubre hubo elecciones en Bolivia. Es la primera vez que se realiza una segunda vuelta. La segunda vuelta estaba prevista ya en la Constitución de 2009, pero nunca se había utilizado, y ahora sí fue necesario dirimir entre 2 candidatos. ¿Cuáles son los elementos nuevos que podrían servir para analizar en general el contexto de la región? Bueno, que Bolivia efectivamente acaba o termina un ciclo político que fue el ciclo político marcado por la presencia y el liderazgo de Evo Morales, y luego de Luis Arce, que es el actual presidente. Desde 2005 hasta 2025, en realidad ese ciclo se mantuvo, digamos, aparentemente inalterable, inobjetable. Evo Morales había ganado prácticamente todas las elecciones a partir del 2005 en adelante. Y lo que tenemos ahora es un cambio efectivo del temperamento del electorado boliviano. El 70% de los bolivianos votó por opciones que estaban en contra del legado de Evo Morales, es decir, hay una mayoría muy clara que ha decidido cambiar de rumbo el país. Evo Morales todavía sigue siendo un actor político relevante, tiene alrededor del 15% de los votos, que no se expresaron de manera directa porque él llamó al voto nulo, y haciendo cálculos, digamos, reduciendo el voto nulo convencional, el normal, que llega al 4%, el voto nulo llegó al 19% en la primera vuelta, y entonces se deduce que ese 15% pues le pertenece a él, pero claramente es la primera elección que él ha perdido categóricamente. Y entonces yo creo que Bolivia pues se va a colocar un poco en una política exterior distinta, diferente. Va a comenzar, por ejemplo, va a restablecer relaciones con Estados Unidos, hay que decir, 20 años donde no hubo más que cónsules, servicios consulares en Washington y La Paz. Probablemente ahora habrá embajadores en serio. Y bueno, Bolivia está en una crisis económica muy aguda, que de alguna manera expresa el fracaso del modelo que implantó Evo Morales. Y entonces va a tener que buscar una solución, y probablemente esa solución se encuentre en Washington. En este momento el presidente electo Rodrigo Paz está viajando a Estados Unidos para buscar de alguna manera recuperar una línea de crédito con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, y entonces pues Bolivia estará a partir de ahora colocado en el otro lugar, digamos así, de la política exterior latinoamericana. ¿Y cómo ves el ambiente, digamos, en la gente? ¿Cómo lo ha sentido este cambio? Pues la gente está muy preocupada, haciendo fila para comprar combustible, para ver un poco la escala de precios que siempre se va moviendo. Hay una inflación relativamente moderada, pero lo que faltan son divisas, y creo que el hecho más importante es que Bolivia ha dejado de producir el gas que produjo en estos 20 años. La gran tragedia de Bolivia es que depende de un solo producto. Dependió durante mucho tiempo del estaño, luego de la cocaína y del gas, ¿no?, que fue el último periodo, y el gas prácticamente está agotado. El periodo de Evo Morales pues se caracterizó por
un cierto despilfarro de esos recursos, ¿no? Bolivia vivió muy bien una etapa de bonanza, pero el gas ya no se exporta, Argentina ya no compra gas a Bolivia, Brasil ya está a punto de comprar lo último que quedaría, ¿no? Y entonces ese es el gran drama del país, ¿no? Que necesita encontrar otro recurso que pueda, en cierto sentido, resolver esta carencia, ¿no? Que se ha hecho evidente sobre todo a partir de 2022. Seguro seguiremos hablando de Bolivia porque este es solo el inicio. Nos vamos ahora con Pablo Ferri, reportero español del País. Bienvenido, Pablo, nuevamente, que andas por acá. Cuéntanos cuál es tu nota del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, encantado de estar aquí. Estos días se cumple un año de la gran riada en la Comunidad Valenciana y en zonas aledañas en España, la famosa Dana, que dejó solo en la Comunidad Valenciana 229 muertos, de poco más de 230, la gran mayoría murieron allí. La descarga de agua en una zona cabecera de una red de barrancos fue extraordinaria. Los expertos que han analizado este fenómeno señalan al cambio climático como gran responsable por el calentamiento del agua del mar Mediterráneo sobre todo. Y estos días, ha ocurrido a lo largo del año, pero estos días se discute mucho la actuación de las autoridades en el sentido de por qué no se mandó la alerta de riesgo profundo mucho antes, ¿no? Hasta pasar las 8 de la noche aquel día, cuando ya había decenas de muertos, las autoridades locales, el gobierno autónomo de la Comunidad Valenciana, mandaron la alerta. Y eso ha sido muy criticado, y ha sido muy criticado también por la posición o que ocupó o no ocupó el presidente regional, lo que sería el gobernador de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, del partido derechista PP, el Partido Popular, que aquel día estuvo casi 4 horas en una comida de trabajo, supuestamente con una periodista a la que supuestamente le iba a ofrecer la dirección del canal de televisión autonómico. 4 horas. Los cambios de versión de Mazón a lo largo de estos meses han provocado que incluso parte de la dirigencia nacional del partido, quizá no directamente, pero sí en comentarios, en trascendidos, critique y dé por amortizado al presidente valenciano. El último cambio de versión fue estos días, cuando dijo que no, lo que pasa es que estuvo incomunicado un rato porque acompañó a esta periodista al parking, al estacionamiento donde había dejado su carro. Lo que pasa es que sigue habiendo una hora entera, de las 6:45 de la tarde más o menos a las 7:45, menos los 10 minutos que tardó o habría tardado en acompañarla al estacionamiento, en que no se sabe dónde estuvo. Y que tampoco hizo llamadas buena parte de ese tiempo. Lo cual es bastante sospechoso, ¿no? Mazón sigue, más del 70% de la ciudadanía en Valencia pide su dimisión, incluidos buena parte de los votantes del PP y de la ultraderecha de Vox, y Mazón mientras tanto resiste. Al ratito también vamos a hablar sobre las inundaciones acá en México, que además historias similares, digamos. También nos acompaña Jan Albert Hudson, periodista de Países Bajos. Bienvenido, Jan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bueno, gusto verlos a todos ustedes de nuevo. La noticia que yo voy a compartir tiene que ver con la que compartí la vez pasada que estuve acá, porque si no mal recuerdo mencioné en aquel momento que se había caído el gobierno holandés y que iba a haber nuevamente elecciones. Pues mañana es el día de la elección. Yo ya pude votar porque por fin el gobierno holandés arregló que los votantes en el extranjero lo pueden hacer bien. Entonces, durante años fue un desastre, pero ahora sí lo pude hacer. Y es muy monotemática la elección porque se trata de la migración. Como suele ser el tema en muchos países en Europa, el gobierno que se acaba de caer es un gobierno de la extrema derecha, liderado, entre comillas, por el Partido por la Libertad, que es un partido extremo derechista anti-Unión Europea, anti-migración, que también fue el partido también fue el peor enemigo de su propio gobierno. Es una situación muy compleja que parece que en este momento pues lo van a tener que pagar la factura por su propio comportamiento, que fue muy confrontativo. Y tenemos lo que es interesante en Holanda es que no tenemos dos partidos de la izquierda y la derecha que se pelean, como a lo mejor es el caso en Bolivia. Tenemos 19 partidos y de estos 19, 5 en este momento en las encuestas tienen
prácticamente el mismo el mismo porcentaje de preferencia. De esos 5, 3 son de la izquierda y 2 son de la derecha, y como todos ellos han dicho que ya no quieren gobernar con el Partido de la Libertad, de Geert Wilders, de la extrema derecha, va a ser muy interesante el proceso de crear una coalición, porque en Países Bajos, por lo general, es un proceso muy largo, y este siglo cada vez es más largo, porque antes eran 2 partidos o 3 partidos, ahora son 4 o hasta incluso 5. Y muchos partidos dicen, nosotros no queremos gobernar con él, no queremos gobernar con ella, pero las combinaciones matemáticas que se tiene que hacer para llegar a los 76 escaños en el Parlamento, para tener una mayoría que realmente pueda gobernar, pues va a ser sumamente difícil. Ahorita, si me preguntan a mí cuál es qué predices, pues mi predicción sería que probablemente va a ser un gobierno de la izquierda, pero igual muy inestable. Entonces, vamos a ver qué va a pasar el día de mañana, pero se va a poner muy interesante, pero igual muy frustrante, como suele ser en Holanda durante las últimas décadas. Las coaliciones en Europa en general han dejado mucho que desear. Sí. Nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a volver muy pronto y regresaremos con el tema de las inundaciones en diferentes estados de la República y la reacción del gobierno mexicano también, y cómo hasta la fecha pues todavía hay personas desaparecidas que no se sabe en dónde están, pero también qué ocurrió con ellas en el momento. Entonces nos vamos a un corte, pero regresamos. Continuamos en Extranjeros y como les adelantaba en el bloque anterior, vamos a hablar sobre estas lluvias atípicas que hace unas semanas estuvieron en todo el país, pero específicamente atacaron en 3 estados, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Rafa, ¿nos podrías ayudar un poco a entender este contexto de lo que sucedió y además la reacción del gobierno mexicano? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que este es seguramente uno de los efectos del cambio climático. Lo hemos vivido este año, nunca he visto llover tanto. Sí. No tengo mucha experiencia con, digamos, analizar las lluvias en general, pero creo que sí han sido extraordinarias. Y creo que uno de los elementos centrales es que pues, el cambio climático determina un incremento de las lluvias, y creo que los países en general han tenido poca preocupación por adaptarse, digamos así, a las condiciones nuevas del clima, ¿no? Se habla mucho de mitigación, de cómo evitar los gases de efecto invernadero, en fin. Pero lo cierto es que ya los efectos, los daños concretos están acá, es decir, no son algo del futuro, sino que cada vez se hacen más presentes y cada vez son un tema más importante, ¿no? Y creo que en el caso de la Ciudad de México, por lo menos donde vivimos, el asunto central, la mayor dificultad que uno puede apreciarlo al salir a la calle nada más es el drenaje, ¿no? Creo que ahí, en general, la jefa de gobierno lo ha dicho, el drenaje es un gravísimo problema. No sé si en los otros estados también sucede igual, pero incluso una lluvia menor genera inundaciones, encharcamientos en los primeros minutos, porque justamente esa agua no tiene hacia dónde ir, ¿no? Y creo que es el exceso de asfalto, el exceso de pavimento y las malas condiciones en general del sistema de conducción, digamos así, del agua. Y evidentemente eso ha llevado en cierto sentido a que haya ganancias en cuanto a la recolección de agua, o sea, hay evidentemente abundancia de recursos hídricos por aquello, pero creo que hay que invertir mucho más, y la jefa de gobierno creo que lo ha dicho. O sea, uno de los rubros más importantes de inversión va a tener que ser específicamente el drenaje. Y yo creo que también hay que pensar mucho en este contexto de la adaptación, en la recolección de agua mucho más eficiente, ¿no? No esperar que las represas se inunden, se llenen, sino también hacer que en cada uno de los lugares donde generalmente falta agua en la Ciudad de México, podamos aprovechar ese excedente que viene del cielo, ¿no? Y que podría ser eventualmente a futuro una medida muy importante, ¿no? En este contexto de la adaptación. Pero creo que, bueno, estamos viviendo esto en todas partes, ¿no? Ahí Pablo nos contaba lo de Valencia, mucho más grave. Creo que en México se han contado 41 muertos, pero creo que ya en otros lugares las condiciones son aún peores. ¿Y qué vemos en esta parte de prevención? Lo mencionabas hace rato, ¿no? En Valencia, de no les avisaron a tiempo, ¿no? Es que, claro. Y esa es la queja de los habitantes de estos estados de Veracruz, de Hidalgo y de Puebla. No, el paralelismo es evidente, ¿no? Y las críticas, sobre todo en Veracruz, que es donde más ha afectado en la parte norte, del lado de Poza Rica,
la falta de avisos tempranos, dada además la previsión que había hecho con agua en días y horas anteriores, pues clama al cielo, ¿no? Y luego una segunda velocidad en cuanto a la prevención o la negligencia de las autoridades. Quiero decir, desde hace años en Poza Rica se sabía que había que construir un muro de contención alrededor del río Cazones que hubiera evitado parte de los problemas que han tenido allá en estos días, ¿no? Y no se hizo. Y era una obra de 6-7 millones de dólares, o sea, no una cosa extraordinaria, ¿no? Comparado con lo que se ha hecho estos años por ahí. Entonces, eso yo creo que exige deslindar responsabilidades políticas. Es decir, ¿por qué una obra de 7 millones de dólares que hubiera evitado una buena parte del daño en el municipio más afectado por las lluvias no se hizo? Pero bueno, es una cosa que vemos repetida. No sé si se acuerdan el año pasado o el anterior, cuando la Ciudad de México se vio obligada por un chaparrón o 2 chaparrones que cayeron a desaguar hacia la parte de Tula, ¿qué es lo que pasó, no? Y es lo mismo, decir, bueno, ¿cómo es posible, sabiendo que todos los años llueve muchísimo, y cuando menos llueve sigue lloviendo muchísimo en la capital y en la zona del Valle de México, sabiendo que una de las soluciones va a ser mandar el agua a Hidalgo? ¿Cómo es posible que no haya una solución que permita que la gente allí no se ahogue, ¿no? Y que los hospitales no se inunden como vimos allá en Tula? Eso yo no le veo, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y un problema más, ¿no? Que bueno, lo hemos visto en caso de riadas magníficas, como las que hemos visto estos días o estos meses acá en México, en la parte del Golfo, pero que tiene que ver, y de nuevo el paralelismo con la zona del Mediterráneo, con la planificación urbanística basada en el beneficio económico de los desarrolladores, ¿no? Sí. Es decir, cuando el huracán Otis, gran parte del problema, o buena parte del problema, era que se construía, o se había construido en zonas donde, con un poquito que lloviera extra, se iba a llevar las casas por delante, ¿no? Y cuando hemos ido, a mí me tocó ir a reportear allí meses después de que pegara el huracán, y buena parte de los desaparecidos eran de lomas en estas montañitas alrededor de Acapulco, que habían construido sus casas alrededor de cuencas que casi nunca se llenaban, ¿no? Y claro, evidentemente aquella vez sí se llenaron porque descargó en un poco tiempo en la parte alta de las montañas y se llevó por delante decenas de casas. Entonces, de nuevo, ¿cómo es posible que no haya un mínimo de regulación que impida que tragedias como esta sucedan una y otra vez, ¿no? Por falta de prevención, por falta de obra pública o por una conjunción de ambas cosas, ¿no? ¿Y cómo ven la reacción, por ejemplo, de la presidenta yendo a estos espacios y contra la gobernadora de Veracruz específicamente, ¿no? O sea, sí hay una exigencia muy fuerte y muy específica en contra de ella, al no solo no avisarle, sino no estar presente los primeros días, ¿no? Yo creo que hay muchos lados desde donde ver esto y hay, no sé, reacciones siempre tardías de algunos actores, otros demasiado protagónicos, otros momentos donde el Estado pone toda su fuerza, como intentó poner en la reconstrucción de Acapulco con Otis, pero todos van a seguir siendo parches en la medida de que no se plantee esto desde otro lado. Y ojalá que la situación que tenemos de que quien ocupa la presidencia hoy es una científica, que además es una científica que ha estudiado estas temáticas y que le importan y que le interesan, devenga en algún cambio más de fondo, porque creo que son síntomas. Fíjense que veía ayer datos de la Conagua. En el año 2023, o sea, hace 2 años, hace 2 temporadas, el 70% del país experimentó sequía grave. Y hoy, 2 años después, el problema es el exceso de agua. Es decir, hay una desregulación, hay algo que está cambiando. El aumento en la temperatura de la Tierra cambia el patrón de precipitaciones y ya es imprevisible. Leía un texto también del Instituto de Atmósfera aquí, el UNAM, diciendo que puede que las lluvias continúen hasta febrero, que no es que se terminó. Y que regularmente se acababan en octubre. Regularmente, en 2009 parece que ocurrió lo mismo y que no se esperaba que volviera a ocurrir hasta después de 30 años, pero bueno, ya es muy imprevisible. La Tierra aumentó, un nivel, ha aumentado su temperatura en más grados en la última década que de lo que había aumentado desde la Revolución Industrial hasta 2024. Y el primer deseo era que no superara el aumento de 1.5 grados, luego lo subieron a 2, y ahora se dice que México en particular, está subiendo 3.2 grados. Entonces eso cambia todo y
Y creo que le tenemos que exigir a los gobiernos, pero también hay que ver para otros lados. El sector privado, que es completamente destructivo, que no está regulado por el Estado, por supuesto que debería hacerlo, y cada uno de nosotros, ¿qué hacemos? Replantearnos, necesito ese desechable, necesito sí o sí comprar ese producto transgénico. Hubo una inundación muy fuerte en Argentina hace unos años, en la zona donde se produce la soya, y el agua tardó más de un año en irse, porque se impermeabiliza el suelo. Entonces creo que hay que cambiar el todo, si no, no son parchecitos. Va a ser cada vez peor. ¿Cómo ves, Jan? ¿Qué? El optimismo hoy. Sí, el optimismo se nos está... Pues hablando un poquito de... Exacto, pero ahora sí tenemos Cutzamala lleno. Pero digo, hablando un poquito desde la experiencia que en Países Bajos hemos tenido, ¿no? Con la lucha contra el agua, cuando se construyó el sistema en la costa para prevenir las inundaciones en tormentas extraordinarias, se calculaba que hubo un cierto tipo de tormentas una vez cada 500 años. Y eso fue hace 50 años. Hoy por hoy, este sistema ya está completamente anticuado porque se tiene que cambiar los cálculos, justamente por lo que comenta Paula, que yo creo que la consecuencia más grave del cambio climatológico no es tanto el calentamiento, sino la imprevisibilidad del clima. Un año podemos tener un montón de lluvia, otro año podemos tener la sequía más terrible de la historia, y el siguiente año Sonora está cubierto con 1 metro de nieve porque las temperaturas son cada vez más extremos. Entonces, lo que el gobierno mexicano de alguna forma tiene que hacer, y también los gobiernos estatales, es hacer un plan maestro de contención con muchísimo margen para situaciones extremas que no son imprevistas. El problema es que si es imprevisto, ¿cómo te vas a preparar? Y aparte estamos hablando de amenazas que vienen desde la costa, en términos de, por ejemplo, ahorita vemos que la tormenta terrible Melissa, que está a punto de pegar a Jamaica, y yo temo mucho que vamos a ver un escenario como en Otis, en Acapulco, porque es una de las tormentas más fuertes de la historia, que es cada tormenta hoy por hoy. Otra es la lluvia que viene desde las montañas, luego está la sequía. Entonces, se tiene que organizar de alguna forma una especie de nueva estrategia, y no se puede responder constantemente a esto, porque cuando es cada vez más extremo el clima, pues tu capacidad de respuesta se va a ir disminuyendo hasta prácticamente cero. Yo creo que en un estado como Veracruz, que de por sí ya tiene tantos problemas y muy pocos recursos, vemos qué pasa cuando lo único que puedes hacer es responder, y hasta el momento que ya ni siquiera puedes responder. Totalmente. Y esta solo fue, como ya hablaba Pablo también de Otis, ¿no? El año pasado tenemos un montón de este tipo de tragedias, pero también hablábamos ahorita del Cutzamala lleno, y el año pasado la presa de Valle Bravo totalmente vacía, ¿no? Entonces tenemos que aprender y sí exigirle al Estado, pero también a los otros actores que se están moviendo, políticos y económicos en este mundo, no solamente en este país, ¿no? Nos tenemos que ir, lamentablemente, un corte, pero bueno, toda nuestra solidaridad además con las personas de estos estados quienes fueron afectados, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Incluso aquí en la UNAM hubo una gran colecta de víveres para llevarles a todas ellas y ellos, y creo que eso son las cosas buenas que deja para tener un poquito de esperanza. La organización social en este país no falla. Nos vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Extranjeros, y hace unas semanas también el PAN presentó su nuevo logotipo y su nuevo PAN, ¿no? Esta nueva derecha. Me gustaría mucho, Pablo, que nos ayudes a entender qué tiene de nuevo este nuevo partido político, además de 2, 3 pinceladas del logo que cambiaron. Me río porque sé que todos tienen ganas de platicar. Bueno, es un relanzamiento, y creo que ese es el verbo o la palabra que usó el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, y el otro día Carlos Pérez Ricart en Reforma hacía un comentario muy divertido sobre la palabra per se, ¿no? Es decir, ha usado relanzamiento y no refundación, como si fuera una marca de refrescos, ¿no? Y fuera una cuestión de rebranding y no de reflexión profunda sobre quién eres y a dónde vas. Yo creo que hay 3 cosas a destacar.
de estos primeros días. Uno, la reivindicación de la figura de Felipe Calderón. El otro día Romero estuvo en la presentación de primero o segundo informe de actividades de Margarita Zavala con Calderón presente aquí en la Ciudad de México. Ella es diputada local. Lo puso por las nubes, ensayó lo que puede ser una de las puntas de lanza de la estrategia del partido de cara a los próximos ciclos electorales, el 27 y el 30, pero no así con Fox, ¿no? A Fox no lo han jalado de la manita para traérselo junto a ellos, ¿no? Y eso me parece interesante, por lo que representa uno y otro, ¿no? Lo segundo es, evidentemente, el rechazo al PRI, frontal, ¿no? Sin sombras, sin ambigüedades. Lo único en lo que parece que no ha sido ambiguo Romero estos días. No quieren relación con ellos de cara al 2027, hay elecciones en Nuevo León y otros estados, no quieren, supongo, saber nada de ellos de cara al 2030 tampoco. Y ese rechazo frontal al PRI, yo creo que hay que casarlo con esta ambigüedad respecto a qué hacer con Movimiento Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano es el ornitorrinco político por excelencia de este país, puede ser tanto de izquierdas como de derecha, tiene pico, tiene aletas y tiene pelo, pero nada, no sabemos muy bien qué quiere. Claro, no, eso se lo roba Villoro, ¿no? Que hablaba del ornitorrinco como metáfora perfecta de la crónica. Pero es así, ¿no? O sea, en España muchas veces se ve a Movimiento Ciudadano como si fuera algo así como Podemos. De hecho, ha venido gente de Podemos a dar cursos a gente de Movimiento Ciudadano, lo cual a mí me parece un poco extraño. Más viendo quién es su dirigente histórico, Dante Delgado, ¿no? Que viene de lo más o sea, tiene una trayectoria política que le ha hecho pasar por todos los espectros ideológicos de la Cámara. Entonces, bueno, habría que ver qué pasa, ¿no? Y luego, pues este asunto de qué tanto se va a acercar a posiciones extremistas en los próximos ciclos electorales. Es decir, vamos a ver alguna de las figuras conocidas del PAN que no han mostrado un exceso de verborrea populista de repente encarnarse en una versión moderna del Bronco en Nuevo León, un neobronco dentro del PAN. A mí me extrañaría mucho ver a Ricardo Anaya convertido en eso, pero bueno, quién sabe, podría ser. Pero una de sus figuras más populares es Lili Telles. Lili Telles sí, pero demasiado, ¿no? No lo sé. Santiago Taboada puede ser, Marco Cortés, pues quién sabe, no lo veo mucho, pero bueno, estamos ahí. Ya dejo esto para esta parte de la mesa. ¿Se van a liar de alguna forma con lo que sea que está haciendo Salinas Pliego? Pues podría ser también. En todo caso, sí veo a la derecha en general, más allá del PAN, virando hacia posiciones más extremas y sobre todo populistas de cara al 27 y sobre todo al 30. ¿No? Y dos cosas más, y ya me callo. Por un lado, las dudas de esta refundación, encarnadas en la batalla campal que se libró en Campeche en la elección de consejeros para el Comité Estatal del PAN estos días. Acabaron a sillazos, una cosa que nos teníamos acostumbrados el PRD, pero como no está el PRD, pues alguien tiene que tomar la batuta, ¿no? Y luego estas contestaciones internas al espíritu que plantea de establecer Jorge Romero en el partido respecto a qué va a pasar en el 2027 en Nuevo León, ¿no? Ya Santiago Taboada dijo, oigan, pues que decida el Consejo Estatal, ¿no? Pues ¿por qué nos van a imponer desde el centro lo que van a hacer en Nuevo León? Entonces yo creo que ahí va a haber batalla y creo que va a ser una buena piedra de toque de cara al 30. Yo creo que el PAN tuvo una etapa de resistencia frente al PRI, frente a una hegemonía, es decir, es un partido que ha tenido la experiencia de enfrentarse a un partido dominante que tuvo que cambiar incluso las reglas electorales para conseguirse de algún lado una oposición que por lo menos le ayudara, ¿no?, a tener una apariencia democrática, ¿no? El PAN en ese sentido pues ha sido un alumno eficiente, digamos, de esa lucha por la resistencia. Incluso cuando se fundó no participó al principio en elecciones y era como un círculo cerrado de gente muy decente, muy honesta, podríamos decir, honesta en el sentido de que no había participado en el poder, sí. Y pues es muy fácil ser honesto cuando uno no está realmente metido en los asuntos públicos, ¿no? La segunda etapa que ya viene con Fox creo que es un PAN, y aquí viene un poco el análisis que quería plantear, es un PAN que si bien es una opción entre comillas de derecha, en el fondo está llegando como un partido de resistencia democrática y que de alguna manera utiliza el voto útil de la propia izquierda, ¿no?, para sacar al PRI del gobierno, ¿no? Creo que esa fue su gran hazaña histórica, pero a partir de ese momento yo creo que el PAN se va colocando cada vez más al centro, ¿no? O sea, siento que el PAN no es una auténtica derecha justamente por esa tradición previa que tuvo. Y entonces ya entrando al relanzamiento, lo que decía Pablo, efectivamente relanzar al PAN implicaría quizás que el PAN se convirtiera ahora sí
en un partido de derecha. Es decir, de haber sido un partido de centro, relativamente progresista en algunas cosas, sobre todo en esta su batalla por la democracia, de pronto creo que este jalón hacia la derecha está buscando salvar la marca PAN, es decir, que el PAN continúe con un nuevo logo vigente, porque ya se nota que el PRI y el PRD, bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, están de salida. Y creo que aferrarse, que la estrategia es un poco aferrarse a esta identidad de derecha que está predominando en América Latina, ¿no? Milei, hablando Bukele, de la familia. Sí, y que creo que en ese sentido yo he visto algunas voces críticas dentro del PAN, por ejemplo la de Ricardo Anaya, en el sentido de decir, no queremos ir y para allá, ¿no? Es decir, eso no nos gusta mucho, preferiríamos el PAN del foxismo, ¿no? Que tenía reivindicaciones democráticas. Pero claro, el establecimiento de esa triada, ¿no? De familia, libertad, patria, ¿no? Nos está marcando quizás ese coqueteo con ese sector de la sociedad mexicana que a lo mejor sí está demandando algo así, un PAN que sea clarísimo, que se coloque muy bien ahí y que tenga una identidad muy definida, aunque no nos guste, pero una identidad finalmente en el marco no tanto del liberalismo económico, que creo que ahí hay un consenso en México, que nadie va a expropiar nada, que nadie va hacia el socialismo, sino en el campo de los valores morales, ¿no? Es decir, de colocarse un poco en el sentido más conservador que podríamos, y estoy pensando más en un PAN que se parezca un poco más a Bolsonaro incluso, que a otras opciones que pueden aparecer en el escenario, ¿no? Pero yo lo veo más o menos así. No estoy tan de acuerdo. No creo que el PAN nunca haya sido más que derecha, o sea, siempre ha sido un partido conservador, nunca ha sido ni demócrata ni progresista, o sea, salvo Cloutier, díganme si no son los mejores alumnos de el Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, siempre ha estado muy ligado a la Iglesia, lo más conservador de la Iglesia, a la familia adinerada de México, y que se relance ahora con esos términos como de una marca, creo que tiene que ver con que están con el agua hasta el cuello, es el manotazo de ahogados, se están muriendo y están queriendo subirse al tren exitoso de las derechas mediatizadas. Sí, un salvavidas, ¿no? Lástima que les falta brillo, porque justo ese al que no invitaron, Fox, es el único que más o menos tiene popularidad entre cierto sector. Se relanzan con, no hay eslogan más conservador que eso, patria, familia y libertad, porque libertad sabemos que es una palabra robada, que como bien decías, la ultraderecha de Holanda la trae, Milei es... Libertario. Es justamente el nombre del partido que le cambia el sentido y es esta cosa orwelliana de quienes son los más represores, los más conservadores, tratan de subirse a ese barco. Me parece que lo que el PAN está haciendo es tratar de no terminar de ahogarse porque está bastante hundido en eso. No tiene popularidad, se quiere subir a ese tren de Milei, por ejemplo, de Bolsonaro, de todos estos que están gobernando, que creo que bueno, lo que buscan en definitiva es reproducir el status quo. En eso las derechas son bastante honestas, no buscan el cambio social, buscan que los ricos sigan siendo ricos, que los pobres sean más pobres. Lo raro es cómo perversamente lo manejan en su discurso para que los pobres también lo voten. Pero yo creo que sí hay un relanzamiento en el sentido de que el PAN se movió, yo digo, hacia el centro. Obviamente todo lo que tú dices es cierto, está el Yunque, está todo eso. Pero yo creo que sí se movió bastante al centro para tratar de sustituir al PRI, ¿no? Y que ahora está buscando, digamos, hacer más nítida su identidad de derecha, ¿no? Ese sería como... Pero si había una persona con una bandera de la diversidad sexual y lo reprimieron en el relanzamiento donde se modernizaban. Por el partido funambulista, una patita aquí, otra patita allí intentando caerte, ¿no? Y llegar más o menos a salvo. Sí, por eso. Se está volviendo más extremo, más de derecha, podríamos decir. Es que la derecha tiene un problema muy profundo en México que creo que el relanzamiento del PAN no va a poder resolver. Porque como lo que vimos con la candidatura, pues el intento a candidatura de Eduardo Verástegui, por ejemplo,
si apuestas por tu oposición a temas como la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los mexicanos no lo tienen ni siquiera en su top 5 de prioridades cuando van a votar. Lo que están buscando es seguridad económica, cambio socioeconómico para bien, por eso Morena ganó tan rotundamente. Y el otro problema es que, o sea, si el PAN se quiere perfilar como socialmente muy conservador y económicamente muy neoliberal, pues está agarrando justo los dos temas que menos atractivos son para la gran mayoría de los votantes mexicanos. Por eso están ahorita en masa con Morena, porque no quieren el neoliberalismo y los otros temas del digamos, ¿cómo se llama? El conservadurismo de tipos de como Verástegui simplemente no les interesan cuando están enfrentando problemas de inseguridad tan terribles como lo vemos en México, la corrupción y la desigualdad. Entonces yo creo que pueden estar rompiendo su cerebro sobre cómo definir su identidad. Lo que creo que el PAN tiene que hacer es simplemente enfrentar la realidad de que tiene que dar una respuesta que es atractivo para el electorado, porque si no se van a hundir. Viejo o nuevo PAN no va a poder sobrevivir electoralmente y van a abrir un espacio para otro tipo de partido de la derecha que sí lo puede hacer. O sea, el electorado mexicano no va a respaldar este relanzamiento. No, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos no son yunquistas ni les interesa la idea del extremo derechismo. Están interesados en programas sociales, mejores pueblos, etc. Yo sé que están muy emocionados con este tema. Pero se acabó. Tenemos que ir a un corte. Definitivamente hay mucho que platicar todavía. Ahí también todavía nos faltaron algunos personajes como Ricardo Salinas Pliego. Seguramente lo traeremos a la mesa pronto acá en Extranjeros. Nos vamos a un corte y volvemos muy pronto. Continuamos en Extranjeros y rapidito porque este bloque nos va a quedar cortito. Queremos hablar de Gaza, no podemos irnos de este mes sin hablar de lo que está sucediendo en Gaza. Paula, cuéntanos. Pues la falsa paz, ¿no? La falsa paz, así como también seguimos sobre la idea de que esto empezó hace 2 años. Lo que ocurre en la Franja de Gaza es una política de expansión genocida del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. El 10 de octubre, después de mucha presión internacional, se decretó este cese al fuego y no pasó ni una semana para que Israel volviera a bombardear aún dentro de ese cese al fuego, con al menos 44 personas muertas, ataques aéreos sobre todo, pero empezó a ocurrir además cosas que creo que alarman porque son nuevas vueltas de los círculos del infierno. Washington, el gobierno de Estados Unidos diciendo no hubo ninguna violación al alto al fuego, no pasó nada, negándolo como si no hubiera existido. Y por otro lado se empezaron a denunciar desde allá de lo poco que nos logra llegar, porque ahí nos podrá contar más Jan Albert, pero cómo ha ido creciendo el cono de silencio en torno de Gaza. Algunas situaciones que creo que alarman, ataques de grupos paramilitares ahora israelíes sobre la población civil, o sea, nuevas formas de estas violencias para sacudirse un poco de la presión internacional y este nuevo periodo del genocidio de los últimos 2 años que suman más de 68.000 muertos, 20.000 de ellos aproximadamente niños, niñas y adolescentes, y algo que parece no tener fin, tristemente, y que parece también no tener vergüenza ni de Israel ni de muchos sectores de la comunidad internacional que siguen sin pronunciarse siquiera. Entonces, bueno, seguir mirando para allá. Yo creo que lo que se ha impuesto de alguna forma en Gaza es un sentido de realismo. En términos, digamos, de las relaciones internacionales se habla mucho de realismo e idealismo, ¿no? La idea del idealismo tiene que ver con las organizaciones multilaterales, con la posibilidad de imponer una cierta justicia global. Pero creo que aquí lo que hemos visto, y es lo que Trump ha utilizado en su favor, es esta idea de lo que es la realidad, ¿no? Lo que decía un poco Paula, es decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que se puede hacer. Y Trump de alguna manera está vendiendo este plan de paz que no es otra cosa que la derrota, digamos así, del pueblo palestino, ¿no? Es decir, yo creo que hay que decirlo en esos términos, o sea, en estos años lo que ha habido es una derrota de Hamás
que es una derrota parcial, porque de todas maneras se está reconociendo a Hamás como un interlocutor. Creo que esa es la única pequeña victoria, digamos, que se le puede atribuir a este grupo. Y la idea de que en Gaza ya no forma parte, eso es un consenso ya, ¿no?, impuesto por la realidad, ya no forma parte de ningún proyecto de Estado palestino, que es un territorio que va a quedar ahí en el limbo, que ya no está, digamos, en una hoja de ruta que lleve a la solución de 2 estados, sino que simplemente lo que sucede es que ese lugar tiene que ser liberado, se dice, del terrorismo, ¿no? Entonces que ya no habrá, digamos, un grupo armado que participe en ninguna actividad pública en esa parte, digamos, del planeta. Y termina siendo eso, y es muy interesante cómo al final Trump está haciendo, entre comillas, una especie de revolución en las relaciones internacionales, ¿no?, colocando a Estados Unidos en el centro de las soluciones. Es él quien ahora gestiona todas las posibilidades que existen para frenar un conflicto. Todas las miradas están volteadas para verlo, qué va a hacer con Ucrania. Y entonces le está entrando un entusiasmo frenético de que en este su segundo mandato va a terminar imponiendo la paz en este sentido en todas partes, ¿no? Y creo que ese es lo más desafiante del momento, ¿no? O sea, lo menos que podemos hacer es subestimar a Trump. Yo creo que hay que empezarlo a mirar con mucho cuidado, porque de alguna manera eso es lo que va a marcar un poco las realidades internacionales en adelante. Sí. Yo creo que tenemos que confrontar la realidad de que no es un plan de paz, porque con el actual gobierno israelí es imposible crear una estrategia que lleva a una paz permanente en el Medio Oriente. Porque un plan de paz real incluiría el reconocimiento de la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el gobierno israelí actual, y según las tendencias políticas que existen en Israel en este momento, también futuros gobiernos después de Benjamin Netanyahu nunca van a reconocer la soberanía ni el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Entonces no es un plan de paz, más bien es un cese temporal de una situación extrema nacida desde la obsesión de Donald Trump de tener un éxito a corto plazo. Y yo no veo cómo esto va a tener al final los resultados que incluso los más optimistas quieren que tenga, porque tienes que partir de una noción de igualdad de todas las personas que forman parte del proceso. Y uno de los participantes del gobierno de Israel se niega rotundamente a reconocer la igualdad del pueblo palestino. Y es una conclusión muy pesimista, es una conclusión a lo mejor un poco cínica, pero tenemos que reconocer el hecho de que hay mucho cinismo en las personas que están determinando el resultado de este supuesto proceso de paz. Pablo, para cerrar. Para cerrar, 4 o 5 datos que creo que sirven para entender la magnitud, porque muchas veces lo damos por hecho. La Franja de Gaza es un espacio de 365 kilómetros cuadrados, esto es como 3 veces la ciudad de Barcelona más o menos. Y en ese espacio han caído en estos meses 11.800 ataques aéreos, 7.500 bombardeos de artillería que han dejado casi 70.000 muertos. La mayoría de ellos personas que nada tenían que ver con el ataque de Hamás, evidentemente. Por eso se habla de genocidio, porque además buena parte de esos ataques, sobre todo al principio, se dieron en hospitales y panaderías, que es donde la gente hacía fila para sacar algo de comer. Esto lo dijo Forensic Architecture en un estudio que hizo presentado hace más de un año. El ejército israelí ha ordenado desplazamientos a la población de media cada 5 días en estos 2 años. Ha considerado espacio restringido el 82% de estos 365 kilómetros cuadrados, lo que ha generado todo esto una hambruna generalizada, utilizada evidentemente por el gobierno israelí de Netanyahu como un arma de guerra, ¿no? O sea, no hace falta que te mate como más, nada más te mato de hambre, ya está. Aparte de esto, el ejército israelí ha destruido el 70% de los campos agrícolas de la Franja de Gaza y el 45% de los invernaderos. O sea, si esto no es un intento de despachar a un grupo étnico, no sé qué es. Como bien dices, Paula, no podemos quitar los ojos de lo que está pasando en Gaza, entonces seguiremos con ese tema, sin duda, en Extranjeros. Nos vemos el próximo mes, ya saben, el último viernes de cada mes, aquí en TV UNAM. Hasta luego.